Siguiendo con el tema de David del centro del campo, ¿se descarta ya la salida entonces de Cristian Delgado o en ese caso todavía puede salir? Y bueno, lo último también, el tema de José Cruz. Bueno, si es verdad que viniera otro jugador de lo que estaba hablando yo específicamente para el puesto de medio centro, nos plantearíamos que a lo mejor, bueno, Cristian es una posibilidad que pudiera ir a otro equipo, pero claro, a Cristian las ofertas que a lo mejor tenía ya no lo esperan y no sería tampoco... podríamos pensar también que se podría quedar pues, con mucha más participación a lo mejor en el filial, con una participación a lo mejor más residual en el primer equipo, pero claro, los tiempos no los marcamos muchas veces nosotros y tendríamos que adaptarnos a todo, ¿no? Lo de José Cruz, ¿sale hoy? ¿Cómo está la situación? Sí, José va a salir. Ya prácticamente tiene firmado todo con nosotros, a la espera de recibir la firma de Lucas Murcia, que es el equipo donde va. Y bueno, desearle toda la suerte del mundo. Es un jugador que el año pasado nos ayudó mucho en la consecución del ascenso y este año, bueno, su participación también, aunque ha sido menos habitual de lo que fue el año pasado, pero un jugador que nos ha aportado, que jugaba, que prácticamente se codeaba por el puesto de central derecho con Jorge, aunque Jorge ha jugado más que él, pero para nosotros era y es una baja sensible que intentaremos cubrir, ¿no? No me ha quedado muy claro, Juan, qué pasa con Cristian Delgado al final. No, con Cristian ahora mismo sigue en la misma tesitura, el jugador que alterna el primer equipo con el filial, y solo me he puesto a hacer conjeturas a la hora de si llegara otro mediocentro. Que si llegara otro mediocentro, pues nosotros intentaríamos cederlo, pero a lo mejor esas opciones que tenía se le han podido caer, ¿no? Porque los equipos no esperan hasta el final. Ya veríamos, ¿no? Luego sería un jugador que nos sobraría, pero no, o sea, que no nos sobraría, y que a lo mejor su participación en el filial, he dicho que sería, o sea, en el primer equipo sería un poco más residual por al final el número de jugadores que hay, pero que al final se puede ser y sigue siendo un jugador importante para el filial en sus objetivos también de ascender, ¿no? Juan, ¿miras a tener algo ya cerca en el eje de la saga, sub-23, mayor en este caso de sub-23? ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, la situación, ya sabéis que este mercado es bastante complejo y no está abierto para todos. No es como el mercado de verano, hay muchísimos menos jugadores disponibles. Los jugadores que encima siempre más apetece, pues son jugadores que son importantes a lo mejor en sus equipos y no es fácil cubrirlo. La baja un poco de José se produce un poco porque, bueno, creo que la situación ya se estaba enquistando mucho en el sentido de que bueno, al final el jugador tampoco fue titular esta semana y nos había pedido la marcha. Tiene ya 34 años, tiene una oferta importante y creo que por el camino, si tenemos que esperar a firmar otro central, pues bueno, se le puede dilatar y perjudicar su operación, y hemos visto que también teniendo esas fichas disponibles, pues bueno, podemos jugar con los tiempos de poder hacer el extremo también, ¿no? Y no tener por qué pensar que tienen que ser primero el central y después el extremo, ¿no? Podríamos ya tener la ficha disponible y no dependeríamos de la salida de otro jugador, ¿no? Otros dos nombres, uno el de Adrián Fuentes, cómo está su situación y cuál es la postura del club con él, y el otro el de José Alonso, que hay equipos interesados por él. No sé si el futbolista os ha comentado algo. Sí, sobre Fuentes es por eso, ¿no? Nosotros ahora mismo, al desprendernos de la ficha de José, si tuviéramos que firmar un extremo, no dependemos de, por ejemplo, una salida de Fuentes. A nosotros creo que el jugador puede aportar todavía muchísimo en el Córdoba. Es verdad que si miras los minutos jugados, según sus estadísticas, pues bueno, son buenas dependiendo los minutos que ha jugado, pero es un jugador que nosotros en Dirección Deportiva creemos que es joven, que no es el caso,
por poner un ejemplo, no es el caso de José Cruz. José Cruz, si le facilitamos la salida prácticamente a coste cero es porque nosotros entendemos que no podemos pedir nada, ¿no? Por un jugador que al final tiene esa edad y que no está en mercado, ¿no? Pero el caso de Adrián Fuentes es diferente, ¿no? Adrián Fuentes es un jugador que todavía puede explotar, es un jugador que en cualquier categoría pues puede jugar y evidentemente aquí su participación no es excesiva, pero es un jugador que en Dirección Deportiva creemos que no nos podemos desprender de él gratuitamente porque encima podemos reforzar a otro equipo, el cual nos podemos cruzar en un playoff, nos puede vacunar aquí perfectamente y se me caería a mí la cara de vergüenza si al final se tiene que ir el jugador gratis y encima aquí nos hace un desajijado, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, han salido informaciones de que nosotros pedimos una cantidad, creo que es razonable y es lo normal, ¿no? Porque tampoco podemos ser el perro del hortelano, ¿no? Si al final el jugador tiene una oferta, pues bueno, nosotros podemos escucharla, pero evidentemente no podemos dejar que se vaya gratis, ¿no? Bueno, José Alonso no nos ha llegado que quiera salir. Sí que sabemos que ha podido tener oferta, que tiene equipos interesados, pero no ha sido como el caso de Alex Bernal, de José Cruz o de Fuente, que sí han pedido la salida, ¿no? En ese sentido no sabemos nada de él que pida marcharnos, ¿no? Pero en ese sentido también aprovecho un poco para decir que tenemos que tratar esto un poco con normalidad. Creo que se le ha dado demasiado bombo, ¿no? a la posible salida de jugadores, pasa en todos los equipos y sin embargo a lo mejor, bueno, pues hay que reconocer que nos hemos equivocado todos, tanto los jugadores como el técnico, como a lo mejor nosotros con el manejo de esta situación, ¿no? Son cosas normales y creo que ese, ya lo dijo Raúl en una tertulia que fue, que en tiempo y forma, ¿no? Creo que muchas veces se han equivocado los jugadores y a lo mejor no hemos manejado con más discreción, ¿no? Un mercado de fichaje que pasa en todos lados y que hay que darle la normalidad y hay que entender que, bueno, que los jugadores si reciben ofertas, pues no pasa nada por escucharlas. Si al final no tienen que salir, evidentemente luego van a estar centrados una vez que el club diga que no pueden salir y pueden ser válidos de nuevo, ¿no? O sea que no hay que tener preocupación por ello. Juan, volviendo al caso de Fuentes, que has puesto el ejemplo de un futuro playoff que se pudiera enfrentar a un rival directo. En el caso de Alex Bernal, ¿ha habido algún pago del Eldense? ¿Y se ha puesto alguna cláusula de que en un posible cruce? No, porque son situaciones diferentes. Al final, bueno, el fútbol se mueve por puestos, por posiciones y entendemos que la capacidad a lo mejor de un centrocampista para que te haga daño a nivel no solo de un partido, porque puede estar bien, evidentemente, pero si nos cruzáramos con él y las situaciones son totalmente diferentes, no es lo mismo un jugador de ataque que un jugador defensivo, ¿no? Suele ser, ¿no? En ese sentido que jugadores que participan más en las acciones de gol, bueno, son las que te pueden hacer más daño, pues sobre todo ya no a nivel que sea palpable, ¿no? Sino ya más a nivel general que bueno, que el caso al final de Fuentes con el de Alex Bernal y de José son diferentes, ¿no? Aunque José vaya a otra categoría, ¿no? Y una cuestión, como le veis potencial a Fuentes, que puede explotar en cualquier momento, dentro ya del rendimiento que dio el año pasado y ¿se le ha hecho oferta de renovación? ¿Cómo está esa situación? Porque a Fuentes que se le hizo una oferta en la pasada temporada y, bueno, evidentemente ellos están en el derecho de no atender a esa petición del club que se hizo de renovarlo, ¿no? Nosotros en ese momento le hacíamos el año que tenía por objetivo que había cumplido y le hacíamos un año más, pero decidieron que querían continuar, arriesgar un poco y en este caso y en este sentido yo sé que hay muchos jugadores que están sin contrato, pero los tiempos mandan y en este sentido ahora su participación no es tan favorable para que nosotros nos sentemos a valorar una posible renovación del jugador en este momento. No quiere decir que más allá del tiempo y si el jugador logra ser más importante dentro del equipo, que puede serlo, pues nos podamos sentar con él como con tantos otros, ¿no? que están en una situación parecida.
Quería preguntarte cuál es tu opinión sobre las declaraciones de Germán Crespo el domingo después del partido y si crees que esa situación con Fuentes, en caso de que el futbolista se quedara, si crees que se puede reconducir. Bueno, ya lo he dicho aquí, ¿no? Que hemos manejado mal los tiempos, ¿no? Pero un poco todos, los jugadores, cuerpo técnico, nosotros, ¿no? Un poco de que hay que darle un poco más de normalidad. No le doy tampoco mayor importancia de que, bueno, de que al final todos cometemos errores y tampoco pasa nada, ¿no? Por eso mismo que al final cada situación, por ejemplo, de cada jugador hay que tratarla de manera individual y cualquier jugador, pues evidentemente está en el derecho de pedir salir porque considera que tiene una oferta importante o por cualquier motivo, ¿no? Pasa lo contrario y es diferente cuando nosotros a lo mejor hay un jugador que ya no queremos contar con él y al final tienes que negociar y hay que darle la más absoluta normalidad. Son jugadores profesionales y al final, bueno, se ve en el club hasta en el último momento que se le está pagando y bueno, y en ese sentido, pues bueno, lo he dicho antes, ¿no? Y tú me lo preguntas ahora, tenemos que manejar mejor esas situaciones y no hay que darle más importancia, ¿no? Sí, estoy en eso. Te estoy diciendo que al final, no sé si me has entendido, te estaba contestando esa pregunta, que al final creo que hemos cometido todos errores y no hay que darle más importancia. Al final lo más importante es la unión del grupo y saber que bueno, que hay situaciones más complejas. Para mí, por ejemplo, era más compleja la de José que la de Fuente, ¿no? Un jugador con 34 años, si al final tiene una oferta importante, pues más fácil que pueda salir que no la de un jugador joven, ¿no? A nosotros nos pasa exactamente lo mismo cuando vamos por un jugador, ¿no? No es lo mismo ir por un jugador que pueda tener 30, 31 años, 32, que no por uno de 25 o 24. Evidentemente los clubes se cierran más en banda a un jugador joven para que pueda salir y por eso cada situación hay que tratarla de manera individual. Y, por ejemplo, ahora Fuentes, que sigue aquí en el club, si al final se tiene que quedar, que espero que sí, pues bueno, que esa situación es totalmente reconducible desde esta misma semana, ¿no? Que tiene opciones, evidentemente, de jugar porque el puesto se abre con las sanciones de Carracedo y Simo, ¿no? Buenas, Juan. Raúl de PTV Córdoba. Yo quería preguntarte por un tema que no sé si te preocupa, es el hecho de la acumulación de expulsiones. Un equipo del Córdoba que prácticamente no tuvo expulsión la temporada pasada, que no tuvo expulsión en las 14 primeras jornadas y que ha tenido 3 en las 5 últimas jornadas. No sé si crees que es casual y cómo valora el hecho, sobre todo las rojas directas en casa, que son acciones perfectamente evitables, creo yo. Sí, porque evidentemente ya no solo en esta categoría, en cualquier categoría donde hay mucha igualdad, el hecho de tener un jugador expulsado con tantos minutos para el final del partido condiciona mucho, condiciona en exceso, evidentemente. Creo que con la segunda parte que hizo el otro día el equipo, con un jugador más, llegas con mucha más claridad al área. De hecho, en mi opinión, estuvimos muchísimo mejor en este partido que, por ejemplo, contra el Pontevedra, donde recibimos a lo mejor más ocasiones en contra y no tuvimos tantas ocasiones para marcar. Y el hecho al final de perder es lo que cambia a lo mejor la perspectiva. Y sí es verdad que tenemos que manejar mucho eso, ¿no? El tema de las tarjetas, las expulsiones, porque nosotros somos un equipo limpio, que no solemos recurrir al juego sucio, que nos gusta el trato de balón. Y es una pena que al final, en el caso de Simo, por ejemplo, que entre en una provocación del rival donde fue más listo simplemente, ¿no? Era un forcejeo previo, le había metido primero el brazo en la cara a Simo y luego, en ese ímpetu de decía aquí estoy yo, pues se fue para él sin a lo mejor intención de hacerle daño, ¿no? Pero soltó la mano. Y yo creo que al final no le impacta en la cara, le da un poco casi en el hombro, pero el otro jugador hizo lo que tenía que hacer, que irse al suelo y provocar la expulsión. Tenemos que ser más listos en esto y al final, como ya digo, de los errores se aprende y esperemos que esto nos haga más fuertes. Sí, Juan, te quería preguntar por la siniestra, que has hablado indirectamente del refuerzo del extremo y demás. Primero, porque sé que os gusta mucho la dirección deportiva, la posibilidad de Calderón ahí delante, ¿cómo está su renovación sin tener que esperar a la automática? Y si realmente le interesa al Córdoba Canario, el jugador del Atlético de Baleares. Bueno, sobre Calderón,
es un jugador que puede jugar en esa posición. De hecho, yo en la etapa del Betis lo conozco más jugando en esa posición que incluso la de lateral. Pero evidentemente cuando ya te vas asimilando a un puesto, luego no es tan fácil, me paso al otro y lo hago divino, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Puga sí lo tiene constante, ¿no? Juega lateral, juega extremo, juega lateral, juega extremo. Y a lo mejor Calderón, pues bueno, no va a llegar de primera hora y te va a hacer un partidazo de extremo. Sería muy difícil porque sobre todo no tiene los mecanismos ahí pues recientes, ¿no? En el tema de su renovación, pues bueno, un jugador que ya lo dijo Javier, ¿no? Que a los 25 partidos renueva automáticamente y bueno, pues que está ahí ya, ¿no? Los va a cumplir, ¿no? Ahora mismo eso nos da tranquilidad, pero no quiere decir que no sea un jugador por su edad de los que pensamos que a lo mejor en breve sea de los que queramos renovar. Lo que pasa es que con las situaciones de las renovaciones, a mí me gusta, por ejemplo, esperar un poco más porque todavía no sabemos dónde estamos. O sea, nosotros aspiramos a ser campeón, aspiramos ya casi como obligación a jugar un playoff, pero a lo mejor nos quedamos sin jugar un playoff y entonces yo tampoco me puedo precipitar los tiempos de renovaciones. A lo mejor yo quiero renovar un montón de jugadores y resulta que no nos metemos en playoff y a lo mejor me había precipitado, ¿no? Creo que hay que dejar correr un poco más los tiempos, asegurarnos por lo menos ese playoff con más seguridad, pero bueno, es un jugador que evidentemente por su edad y por sus condiciones y por lo que ha mostrado aquí en el Córdoba, ojalá podamos tener muchos años a Calderón porque sabemos que es un jugador que tanto en esta categoría como en una superior no nos va a rendir, ¿no? Bueno, Canario es un jugador que gusta, no lo vamos a negar, pero hay muchos más jugadores. Nosotros al final ahora, con la ficha que se nos abre de José, sí que es verdad que podemos incorporar inmediatamente a un jugador, pero es un jugador que ahora mismo está jugando en su equipo y no es fácil, ¿no? No es fácil para que salga. Hay 2 o 3 jugadores que están en similar situación, luego hay jugadores más jóvenes que a lo mejor están en filial, aunque estén en una categoría inferior, pero que tienen capacidad para reforzarnos el puesto. Y bueno, estamos ya a la expectativa, evidentemente con esa ficha que se nos abre, pues intentaremos darle más celeridad, pero es que cuando no depende de nosotros es complicado. Nosotros podemos tener interés y presentar, pues bueno, los números en los que nos podemos mover, pero hasta que no tengamos el sí de salida, prácticamente no podemos presentar lo que es una oferta, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos intentando, pues bueno, algunos jugadores que ya no solo Canarios, sino en el puesto incluso de central, pues, que estamos intentando mirar, pues proponer a jugadores que puedan venir, pero hasta que no tengan el sí de salida de su equipo, pues evidentemente no es fácil. Ya que has hablado de central, ¿qué concepto tenéis de posibilidad de que pudiera suplir en momentos determinados durante todo lo que da de segunda vuelta de Giovanni Barba? Bueno, al final nosotros hay 2 jugadores que son los que están jugando, sobre todo uno titular, que es Gudel, y Jorge, que es el que normalmente hace pareja con él. Con la salida de José Cruz, bueno, nos quedamos con José Alonso y Giovanni ya estaba participando después de los partidos de sanción que tenía Gudel. Estaba participando con el primer equipo. Evidentemente ahora con la salida de José, pues su rol aumenta hasta la llegada de un nuevo central, pero yo es un jugador que tengo mucha confianza, un jugador que por condiciones no es peor que ninguno de los jugadores del primer equipo. Es un jugador donde a lo mejor le ha faltado en sus años regularidad, pero que apuntaba a lo más alto, a llegar a la élite total, y por eso estuvo en canteras como la del Real Madrid y la del Málaga, y que encima ya tiene la experiencia de jugar en esta categoría, ¿no? Es un jugador que ha jugado muchos minutos en esta categoría y que había caído en Barrena en su último año y medio, y sin embargo, bueno, aquí creo que lo hemos recuperado, está haciendo una temporada excelente en el filial, es de los mejores jugadores, y creo que aquí, si le dan oportunidades, pues estoy seguro que rendiría a un gran nivel.
Venga, gracias.